¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a platicar con la doctora Elda Morales sobre un tema que habíamos abordado anteriormente y que resulta muy, muy interesante, como es el tema de la agroecología masiva. La doctora Elda Morales nació en la ciudad de Guatemala, donde se graduó de bióloga. Realizó estudios de maestría en manejo integrado de plagas en Costa Rica y de doctorado en ecología en la Universidad de Michigan. Su investigación ha documentado la importancia de los conocimientos tradicionales en la construcción de sistemas de agricultura sostenible. Actualmente es profesora en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde coordina el grupo de investigación para la masificación de la agroecología y de Laboratorios para la Vida, un programa que capacita a maestros para utilizar los huertos y los sistemas alimentarios como herramientas educativas. Es editora asociada de la revista Agroecology and Ecosystem Services de Frontiers y de la serie de agroecología de Taylor and Francis. Es fundadora y miembro activo de la Alianza de Mujeres en Agroecología, de la Red Internacional de Huertos Educativos y forma parte de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Colabora con el mercado de productores agroecológicos, con la comunidad de Slow Food y con la red de sembradores urbanos de su ciudad. En sus ratos libres hace acuarela, cocina, hace yoga, camina por las montañas e intenta ganar en los juegos de mesa a su esposo y a su hijo. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto saludarla. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Entre Tejas TV. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Luis Armando. Muy agradecida realmente de poder compartir algo de lo que hemos estado aprendiendo. Aprendiendo y para que nos vayan también compartiendo, doctora, porque yo estoy muy emocionado con esta charla con usted, porque en los últimos tiempos me he empapado un poquitín del tema de la agroecología y de cómo los conocimientos ancestrales son tan importantes y se han olvidado y se han dejado de lado por un tema de mercado, de consumismo, de los agroquímicos que tanto nos han afectado. Hace 40 años, de acuerdo con material publicado por usted, podía leer, se sabía ya de esto y sin embargo ha pasado el tiempo y así han sido los pasos muy, muy pequeños y no considerados, ¿verdad?, por la sociedad. Cuéntenos un poco de esto. A mí me llamó mucho la atención cambiar un poco el paradigma de pensamiento. Somos una generación que todavía creció con cosas como en casa, por ejemplo, el frijol lo guardaban nuestras mamás o nuestras abuelas y le ponían unas ramitas yo no recuerdo si era chilca o algo así, pero unas hojitas que lo preservaban y lo cuidaban del gorgojo, por ejemplo, y no se picaba el frijol. Y me encuentro que ahora con los trabajos que usted ha publicado, pues eso es lo que hacen los campesinos tradicionales gracias a sus conocimientos ancestrales. Cuéntenos un poco de eso, cómo no es la única vía la de los agroquímicos, si fuera tan amable. Sí, Luis Armando, realmente ese es el tema que a mí me apasiona. Yo me enamoré de los insectos cuando estudiaba biología en la universidad y desde entonces pues también muy preocupada por el uso de los agrotóxicos que se utilizan para controlarlos. Entonces por eso decidí estudiar una maestría en manejo integrado de plagas, que el MIP le decimos. Busca como encontrar diferentes estrategias desde el manejo del suelo, el uso de algunos insecticidas botánicos o tratar de mantener hay insectos que se comen a otros insectos, ver la forma de aumentarlos para bajar las poblaciones de los insectos que se comen a nuestros cultivos. Eh, y de a eso me he dedicado gran parte de la vida.
pero realmente fue un acontecimiento allá en Guatemala, de donde yo soy originaria, que me hizo cambiar muchísimo mi forma de ver el manejo de plagas, porque en esos tiempos, en los finales de los 80s, al tener que enfrentar las políticas neoliberales que hicieron que en Guatemala ya no se pudiera producir trigo ni tanto maíz, porque fuimos inundados con estos productos venidos desde Estados Unidos, a los agricultores se les dio la oportunidad de producir hortalizas de invierno como brócoli, arveja china, para exportar a los Estados Unidos. Y estos venían con un paquete de fertilizantes, agrotóxicos, y de repente hubo un problema tremendo porque la gente quería, por un lado, los brócolis perfectos y por otro lado, que no tuvieran plaguicidas. Entonces, los campesinos, para lograr alcanzar el estándar estético, pues empezaron a utilizar esos cócteles de agrotóxicos, y luego al llegar el producto a pues fronteras estadounidenses, casi siempre eran rechazados por las grandes cantidades de agrotóxicos que contenían. Entonces ahí fue donde se empezaron a tratar de impulsar programas de manejo integrado de plagas, pero sin mucho éxito. Y muchos de mis colegas agrónomos decían, pues es que el MIP, el manejo integrado de plagas, es muy complejo, se necesita de conteos, de evaluaciones, muestreos, y estos campesinos analfabetos, pues, ¿qué van a saber? Entonces, eso como que me dolió, porque pues yo vengo también de una familia de campesinas, sobre todo. Mi bisabuela tuvo que enfrentar sola cómo alimentar a sus 5 hijos cuando su esposo murió hace un siglo, precisamente por la influenza. Y yo sabía pues que tenían grandes saberes a pesar de no haber ido a la escuela. Entonces ahí me propuse documentar cómo hacían antes para manejar las plagas. Pero yo Claro. iba con esa mentalidad Oiga, de, doctora, sí, doctora, me hace pensar que un poquito la arrogancia de los universitarios de decir, pues, ¿cómo van a entender los campesinos analfabetas todo esto que se requiere, verdad, para los grandes cultivos? Y estaban olvidando que había siglos y quizá milenios de sabiduría en el cultivo de la tierra, ¿no? Eso es lo más paradójico del tema, que ahora se empieza a recuperar y que gente como usted está trabajando y mostrando. Perdón por la interrupción, la seguimos escuchando. no hay problema, sí, eso es una arrogancia y también en mucho racismo, porque pues la mayoría de los agricultores aquí en Chiapas y en Guatemala pues son indígenas. Entonces siempre se ha asumido que pues qué van a saber si no ni saben hablar español, entonces ni han ido a la escuela. Esta nuestra idea colonial, ¿verdad? De que lo que viene de afuera es mejor y lo que vale es algo bien complicado de cambiar. Y afortunadamente, quizás por este origen campesino que tengo, a pesar de que, pues por el mismo racismo trataron de ocultar en mi familia nuestras raíces indígenas. Mi abuela siempre decía que casi que del barco habíamos llegado hasta Huehuetenango. Eh, las pruebas de ADN que hice recientemente muestran lo contrario, pero pues sí, siempre por lo menos ese cariño por las familias campesinas, pues me impulsó a buscar cómo hacían antes para manejar las plagas, pero yo iba con la idea de que seguramente como tienen tantos conocimientos de las plantas medicinales, igual tendrían sobre plantas con propiedades insecticidas, o que tal vez el incienso que aplican cuando hacen sus rituales para dar la bienvenida
a la milpa, hacían que se espantaran los insectos. Entonces yo iba a preguntar así, ¿qué echaba usted cuando no habían insecticidas? Entonces, para matar las plagas. Y ahí me llevé la gran sorpresa porque la gente me empezó a decir, pues es que no habían plagas, la milpa no tenía plagas. Y yo pensé, pero ¿cómo? Seguramente es un problema porque yo no hablo cachiquel, que no me están entendiendo de qué es lo que estoy diciendo. Y me fui a un maicito por ahí, agarré un gusano cogollero y les digo, a ver, ¿cómo dice usted que no tiene plagas? ¿Y este? Ah, ese es Hut. Hut se dice Cachiquel. cogollero en cachiquel. Bueno, pero ¿y no se come la milpa? Come poco. Ah, y esta gallina ciega. Ah, esa también come poco. Entonces ahí descubrí que, pues sí, no, ¿por qué come poco? Si en algunos otros lugares arrasan estos insectos con toda la producción. Ah, come poco porque siempre sembramos el maíz junto con el frijolito, con la calabaza, el epazote ahí tiene un olor feo y los espanta, el tomate de cáscara también, el chilito no les gusta, come poco porque siempre le echamos su abono de su estiércol o las hojas secas o dejamos ahí podrir las cañas después de que cosechamos o come poco porque dejamos siempre un arbolito por ahí sembrado y así vienen los pájaros y los pájaros se comen a los gusanos. Entonces eso me O las, revolucionó. o las gallinas que también leí en un texto suyo, ¿no? Que uno no se imagina la importancia de las gallinas ahí en la milpa comiéndose a los insectos herbívoros, ¿no? Sí, claro, Y que después de hemos preparar el olvidado. suelo. Sí, claro. Llegan las gallinas y se comen a los gusanos y pues la verdad es que entré como en, ay Dios, sí, qué tonta, ¿verdad? Estaba yo buscando cómo matar cuando pues ellos lo que me están mostrando es cómo evitar, cómo diseñar la parcela de una forma de que los insectos estén, herbívoros estén ahí, pero que no coman mucho. Y así lo dicen también, como, Sí. sí, pues siembro 4 semillas de maíz porque una es para la hormiga, Eso, otra eso para me, el eso me gusano. pareció maravilloso. O sea, es un concepto que rompe con toda la idea neoliberal y el capitalismo despiadado. Eso que usted está diciendo y que se lo leí. Se siembran 4 semillas de maíz. Una para el pájaro, otra para los insectos, otra para el vecino. Y ya, Hasta y me ahí. basta con la semilla que vamos a comer nosotros, ¿no? Con la milpa, el arbolito de maíz del cual vamos a comer nosotros. Suficiente. ¿Por qué voy a dejar sin comer también a los demás? Sí, eso me parece parte de un concepto ancestral increíble, doctora, en verdad. Le agradezco mucho que nos lo haya hecho ver. Sí, pues realmente es fascinante, ¿verdad? Y cómo nosotros necesitamos también ese cambio de chip, ¿verdad? Y eso es lo más difícil. Sí, por supuesto. Adelante, doctora, adelante, la escucho. Sí, pues esas fueron las estrategias que me compartieron, que un suelo bien nutrido hace que la planta crezca fuerte y se pueda defender del gusano, pues sí, que el tomate de cáscara va a espantar a los a los insectos herbívoros que comen el maíz porque no les gusta el olor, que los pájaros van a venir y pues también eso nos hizo pues reflexionar muchísimo, ¿verdad? De que pues sí, qué tonta, cómo había estado yo buscando eh, técnicas y productos para sustituir el insecticida por uno botánico, cuando pues esos insecticidas botánicos, pues claro que tendrán menos impacto sobre nosotros humanos, pero pues también pueden afectar. Si mata al insecto herbívoro, también va a matar a las abejas, va a matar a los insectos que se comen a esos gusanos. Lo que Entonces, ocurre, claro, lo que por ocurre. eso la estrategia de ellos de buscar diseñar su parcela de forma que
ahí convivir con estos insectos herbívoros para que no coman mucho, es lo que he estado tratando de impulsar desde hace ya 25 años, Luis Armando, y me siento algo frustrada porque siento que no pasa la idea. Va muy lento, ¿verdad? Uno se entusiasma al ver, bueno, a mí se me hace un poco exagerado el término de la masificación de la ecoagro o la De la agroecología. agroecología, ¿no? Porque Ajá. cuando uno piensa en masificación, bueno, los millones de toneladas de trigo que se producen en tal lugar, en el occidente de Norteamérica, o el gran granero y la gran producción de tomates en nuestra costa del Pacífico, en Sinaloa, por ejemplo. Pero yo creo que en términos de la agroecología, pues todavía no ocurre eso. ¿Cómo se van dando los pasos, doctora? Es que es como pelear contra Goliat, ¿no? Por todo el sistema que ya existe de los agroquímicos y de la comercialización y de que es más fácil regar el agroquímico que tener y revertir de alguna manera todos estos procesos agroecológicos que deberíamos recuperar. ¿Cómo van los pasos en Chiapas, por ejemplo? Cuéntenos. Sí, es una gran lucha, Luis Armando, porque, pues sí, como bien dices, es como una lucha contra Goliat. ¿Qué presupuesto maneja Bayer? ¿Verdad? Comparado con el presupuesto que pueda tener la Secretaría de Agricultura aquí, en Chiapas. Claro. Eh, la cantidad de tentáculos que tiene en los medios de comunicación, eh, han contratado a muchísimas personas e incluso investigadores para que publiquen lo que a ellos les conviene publicar y demostrar que sus productos son inocuos. Imagínense que están ahora protestando con esto del glifosato, Ujú. que Que se prohibió ya en nuestro país su utilización, sí, claro. no, creo que es tal vez algo más simbólico el prohibir un herbicida cuando hay varios, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Y por otro lado se está abriendo una planta de fertilizantes químicos. Pero bueno, digamos que es un paso para avanzar y pensar cómo podríamos producir sin herbicidas. Y estas compañías dicen, ay, ¿por qué le están llamando agrotóxico a nuestros productos? Es demasiado exagerado, todo depende de la dosis. Entonces no podemos decir que son agrotóxicos. En cambio, por otro lado, y al mismo tiempo, dicen, ¿cómo es posible que CONACYT y la misma Elena Álvarez Buya, la directora del CONACYT, esté llamando a las malezas arbenses? A las cosas hay que llamarlas con su nombre. Y estas plantas que están creciendo ahí en nuestros cultivos están compitiendo. Entonces, por un lado dicen que no generalicemos, que no les llamemos a todos agrotóxicos, pero que las plantitas que crecen en medio de la milpa, esas sí son todas malezas. Claro. Y todavía prevalece, bueno, eso por un lado, ¿verdad? Ese gran poder, porque es un gran negocio la venta de estos agrotóxicos, de las semillas mejoradas, pero por otro lado también la mentalidad de nuestra, de las personas que trabajamos en la agricultura, de sí, de pensar en eso de que, bueno, si tenemos un herbicida y lo vamos a sacar, tenemos que reemplazarlo con uno que sea menos tóxico, así como pensaba yo cuando fui a Ujú. hablar con los campesinos en Guatemala, ¿verdad? De que, bueno, dígame qué extracto vegetal usa para matar al insecto, cuando realmente lo que deberíamos ver es cómo podemos diseñar Prevenir, la parcela para que estas arbences estén ahí, pero que no nos causen daño. claro. Sí, Y es más difícil. algo que me sorprendió muchísimo, doctora, fue hasta el conocimiento ancestral de nuestros campesinos, agricultores, indígenas, para buscar el lugar apropiado para la parcela, o para la milpa. Es decir, pues no tengo este terreno y ya aquí voy a sembrar a capricho lo que se me ocurra porque me van a ayudar
agroquímicos, sino buscar el lugar adecuado donde sea factible el desarrollo de los cultivos por muchas razones. Si no tiene inconveniente, a mí me gustaría que fuéramos haciendo un poquitín todos estos temas que usted nos comparte, como es la selección del sitio, las áreas desfavorables para las plagas, la rotación de cultivos, la ubicación de la parcela, el manejo del suelo, el tiempo de siembra y cosecha, la resistencia, la asociación de cultivos, es decir, el manejo de malezas, el manejo de residuos de la cosecha, es decir, no es únicamente, bueno, por capricho ya sembraron allí todo, sino tienen en consideración, yo creo que es como escuchamos recientemente el término del concepto holístico de cómo poder realmente tener una mejor producción sana, orgánica, adecuada, pero que no tiene la exigencia, por eso lo de las 4 semillas se me hace a mí sensacional, como una lección moral para la sociedad, para el ser humano, ¿no? Porque tampoco tendrían la exigencia de tener que producir, o sea, nos ha metido en la cabeza esta idea de que hay que producir en exceso a costa de lo que sea, ¿verdad? El fin justifica los medios para poder exportar y tener el orgullo de ser los grandes exportadores de soya transgénica en el mundo, ¿no? ¿Qué sentido tiene si nosotros nos quedamos sin el producto? Nosotros nos quedamos sin los mangos más ricos, los plátanos, las piñas, las papayas más atractivas, ricas, suculentas. ¿Por qué? Porque hay que venderlo al extranjero y no resolvemos el asunto de la alimentación aquí. Yo recuerdo que hace 30 años todavía se discutía ante la FAO, por ejemplo, el tema de cómo conseguir la autosuficiencia alimentaria. Ahora parece que eso ya no es necesario pensarlo porque las grandes cadenas de tiendas, pues nos traen todo de todo el mundo, ¿no? Hasta las frambuesas y las zarzamoras que antes las conseguíamos aquí a 20 metros o 20 kilómetros de nuestros poblados, pues no, vienen, no sé, de un país lejano. Entonces, platíquenos un poco de estos puntos que tienen que tomar en cuenta que usted ha ido descubriendo y los investigadores, colegas suyos, de cuáles son estos puntos que hay que tomar en cuenta para el cultivo. Pero sobre todo que nos llegue la educación a nosotros para saber de qué se trata. O sea, la comida en la mesa tendría que convertirse en el factor más importante de nuestra vida diaria, ¿no? No la televisión, no la diversión, no la refrescos embotellados. Sí, Luis Armando, realmente, pues con esa preocupación de que yo miraba que estábamos con mis estudiantes documentando todas esas prácticas que nos compartieron las familias campesinas. Muchas de esas las pusimos en experimentos para ver cómo funcionaban, porque miramos por un lado que es importante como sí documentar si funcionan o no, porque pues en estas regiones racistas donde vivimos, creemos que sí es importante que la academia le ponga su sellito, ¿verdad? Así funciona, tiene razón ese señor que no sabe leer. Claro. Y por otro lado, porque también el mundo está cambiando. El clima está cambiando, los estilos de vida están cambiando. Un señor me decía, a ver, usted dice que hay que sembrar con la luna llena porque así dijeron las abuelas, pero yo soy taxista, entonces yo no tengo tiempo de voltear a ver la luna, yo solo puedo ir a mi milpa sábado y domingo. Eh, pero pues nosotros como ecólogas tratando de entender los mecanismos de por qué funcionaba esa práctica, podemos ir sugiriendo cómo poder adaptarlas a las nuevas formas que vivimos. Pero publicamos muchísimos artículos sobre este tema, Luis Armando, dimos conferencias, fuimos a dar talleres a las diferentes comunidades donde estuvimos trabajando y como te decía, sentía que no avanzaba. Entonces, precisamente fue con esto de la comida.
cuando un grupo de estudiantas de aquí, egresadas de nuestra maestría en Ecosur, que fundaron una iniciativa que se llamaba la canasta orgánica. Ellas conocían a familias productoras de producción limpia, le decían, o sea que no tenían agrotóxicos. Y entonces decidieron armar una pequeña cooperativa para que nosotros pidiéramos nuestros alimentos y el sábado siguiente nos venía una canasta con todo el pedido y finalmente pues eso tuvo tanto éxito que eso pasó hace 15 años y ahora es el tianguis agroecológico de comida sana y cercana que atiende a más o menos unas 150 familias de San Cristóbal. Tal vez es insignificante, ¿verdad? Comparado con toda la población, pero ha dado además como ejemplo a otras iniciativas. En noviembre del año pasado hicimos un estudio de comercialización agroecológica solo en San Cristóbal de las Casas y encontramos más de 20. Entonces, como que sí está esa necesidad. Y por otro lado, entonces, cuando empezaba lo del tianguis, yo miraba que muchos de mis colegas del grupo de agroecología de Ecosur no iban a comprar ahí. Y les decía, ¿por qué no vas al tianguis a comprar? Ah, es que no tienen fruta. Entonces, si de todos modos tengo que hacer un viaje al supermercado, prefiero ir al supermercado. O, sí, es que allá en el Sam's están vendiendo unos elotes bien dulces que vienen de Estados Unidos. Y ahí casi me da el patatús, ¿verdad? Porque ¿cómo es que esta gente que está promoviendo la agroecología allá en el campo o en su discurso, en los escritos, no está comiendo la agroecología? Entonces, por eso fue que junto con mi colega y compañero de vida, Bruce Ferguson, emprendimos esto de que pues debemos de empezar a hablar y documentar los sistemas alimentarios y qué es un sistema alimentario sustentable. Y eso nos llevó a empezar a trabajar, pues tanto con el tianguis, como también con maestras y maestros de escuelas desde el preescolar hasta la universidad y empezar a reflexionar juntos de dónde vienen nuestros alimentos, qué ventaja o a quién estamos apoyando cuando compramos este alimento o no lo compramos, qué le estamos haciendo al ambiente, qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Y vieras cómo ha funcionado esa estrategia, no de decirle a la gente, ay, es malo porque vas a comprar a esa tienda o es malo porque estás tomando ese refresco, sino la reflexión y la crítica que mi compañera, que es nutrióloga, Isabel Reyes, y que nos ha acompañado en este proceso, llama la alimentación consciente. Y esto ha hecho que, pues sí, que la gente empiece a pensar en la agricultura. Era increíble en algunos de los talleres que tuvimos al inicio, y siempre que vamos con un grupo nuevo sucede que cuando les pedimos hacer este ejercicio de un listado de qué comieron en el día y que luego de dónde viene este alimento, la gente no sabe, estamos como desconectados del campo. Varias personas dicen, ¿y el tomate? De San Cristóbal. Ah, ¿y será que se da tomate, jitomate aquí en Los Altos? Ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vendrá? Y el aceite, ¿este aceite de dónde viene? Dice que del puerto de Veracruz. ¿Y será que en el puerto de Veracruz se produce el aceite? ¿O será que ahí lo empacan porque viene de otro lado en el barco? Ah, sí. Entonces eso como que esto nos ha ayudado a que la gente diga, ay, sí, pues tenemos que reflexionar más y apoyar a los agricultores locales y apoyar a quienes lo están haciendo de una forma limpia y tratar de darles su precio justo. Ha sido muy, muy interesante este caminar y yo creo que sí, definitivamente la agroecología se puede masificar si no la comemos. Claro, sí, por supuesto. Y la educación y la información son fundamentales. Yo quiero compartirle, doctora, uno de los sucesos más simpáticos de mi vida. En una ocasión fui a visitar a una familia en la Ciudad de México y llevé el cacahuate, pero en vaina. Y nos sentamos y estábamos botaneando y empecé a romperlo para comerlo y todo. Y los niños se acercaron y dijeron,
ay, que no, el cacahuate es Maffer y viene ya en bolsita, es así, así viene de, o sea, ese tipo de cosas, y parecerá muy simpático, pero eso ocurre con todo, cuando no sabemos, por ejemplo, hay gente que no se explica cómo una sandía crece en un árbol, por ejemplo, ¿no? Sí, no, yo siempre me explicación, ¿no? Porque si es de árbol y te cae en la cabeza, creo que te pueden matar una sandía, no es de enredadera, pero en fin, esas cosas que son fundamentales. No es únicamente la productividad y que el brócoli esté muy bonito y la manzana esté muy grande, muy roja o amarilla y jugosa, sino lo que tiene de significado en muchos sentidos, lo que nos acaba de explicar. Ahora, doctora, ¿usted cree que si reforzáramos más toda esta enseñanza y todo este aprendizaje a la vez entre los niños, como ustedes lo hacen en algunas escuelas con los huertos escolares, podrían cambiar las cosas? ¿Sería factible? ¿Se impulsa dentro de las políticas educativas de nuestro país, de nuestro estado en general? Pues definitivamente el problema es complejo y no hay varitas mágicas ni soluciones mágicas que nos van a ayudar a resolverlos, pero definitivamente creo que esta es la formación crítica, eh, una formación horizontal donde se respeten, se valoren los saberes locales, definitivamente nos va a apoyar. Y nosotros hemos visto ya cómo en la formación que hemos dado a unos 120 docentes que han participado en nuestros diplomados han tenido un gran impacto, porque luego ellos llegan a sus comunidades y transmiten estos saberes a sus 40 estudiantes, y estos 40 estudiantes se los llevan a sus familias y empiezan a cuestionarse, y además el poder que tienen los chiquitos, ¿verdad? Sobre sus familias. Eh, de, a veces no les escuchamos mucho, pero a veces como no les escuchamos, gritan. Claro. Y empiezan a obligar a los papás a cambiar. Por eso es que nosotros le hemos estado apostando a Claro. esta, Le, a esta forma. le voy a compartir algo que me ocurrió ayer en la tarde-noche, por cierto. Por lo regular, los domingos en la tarde-noche me pongo a ver una película o algo así, ¿no? Ayer estaba viendo una película y se me antojaba una botanita. Y lo tradicional hubiera, bueno, no tradicional, sino, bueno, cuando yo vivía en la Ciudad de México y no la fortuna de vivir ahora en Comitán, en mi terruño, pues bueno, la botana era uno de esos cacahuates o alguna botanita de una bolsa que se abría y que se compraba en el súper, ¿no? Ayer, por ejemplo, se me ocurrió dorar un par de tostadas de sal de las que comemos, me las puse en un plato y empecé a comerlas y dije, bueno, si esto es tan fácil, tan sencillo y más económico que comprarme unas sabritas o unos fritos y creo que es más nutritivo, menos sal, menos sodio, en fin. Pero esas son las cosas que tienen que ir cambiando en cada uno de nosotros, ¿no? O de comernos una fruta en vez de un dulce azucarado o ese tipo de cosas. Pues yo, la verdad es que celebro mucho que nuestros centros de investigación en Chiapas tengan a gente no solo talentosa e informada como ustedes, sino obstinadas y obstinados también en tratar de cambiar este mundo porque es necesario hacerlo, de transmitir estos saberes, de recuperarlos. Como usted con gran humildad decía al principio, no les fuimos a enseñar, fuimos a aprender entre los campesinos cómo debían hacerse las cosas, que es un poco también lo que nos comentaba el doctor Bruce Ferguson precisamente, esta actitud que es maravillosa y debemos tenerlo cada uno de nosotros como ciudadanos cuando vamos al mercado y vemos los productos que nos traen de las regiones circunvecinas, que son mucho más ricas y valiosas que lo que podamos comprar en las grandes cadenas comerciales, sin duda. Pero no voy a cometer el error que usted decía, no voy a decir que no compren en tal lado, sino que decidan dónde está lo mejor. Ah, doctora, qué maravilla. No sé si quisiera redondear un poquito esta conversación
con alguna otra experiencia que haya tenido. Yo no quería preguntarle, pero lo voy a hacer. El tema del impacto en la salud de los agroquímicos y los tóxicos, ¿está documentado? O sea, ¿hay problemas realmente graves de salud por el consumo que tenemos durante muchas décadas de comer cosas procesadas y con agroquímicos? Sí, pues es una de las cosas que me motivó a mí a emprender este trabajo de investigación para ver cómo podemos pues, quitar definitivamente estos productos de nuestros campos, de nuestra comida, de nuestros cuerpos. Se empezó a cuestionar, imagínense cuánto es la lucha que quizás las primeras personas que se empezaron a cuestionar qué era lo que estábamos haciendo fue Rachel Carson en los años 60, con la primavera silenciosa, de que empezaron a ver que los pájaros están muriendo, qué está pasando. Y el problema es que documentar estos efectos es difícil porque se requiere un esfuerzo a largo plazo. Por supuesto que podemos ver que alguien se intoxicó porque se tomó un herbicida o porque accidentalmente estaba lavando la ropa que estaba cubierta de algún insecticida y se enfermó. Esos son los casos como agudos y eso sí nos llama la atención. Y siempre entonces ahí decimos, pues qué descuido de la gente, ¿verdad? Es que si lo hubieran utilizado como dice la etiqueta no hubiera problema. Lo que es más difícil de documentar son los casos crónicos, que muchas veces pues nos llevan años a empezar a ver síntomas y a veces incluso en el laboratorio es bien difícil de probar porque si ponen la muestra de un agrotóxico sobre daño a las células, pues tal vez no pasa nada, pero estamos expuestos a un cóctel de agrotóxicos, ¿verdad? Y esas mezclas pues casi no están documentadas, pero en los países que sí se han comprometido a invertir en estudiar qué pasa en nuestros cuerpos, en el ambiente a largo plazo, pues realmente da mucho miedo porque una de las cosas que poco se habla es del impacto que tienen estos agrotóxicos sobre nuestro sistema endocrino. Muchos de estos agrotóxicos imitan a las hormonas y están afectando nuestra salud reproductiva. Hace años leí un artículo en Tapachula, que Tapachula es uno de los pocos lugares donde todavía se utilizó DDT con el pretexto de que pues tenemos que combatir la malaria, ¿verdad? Y matar a los mosquitos. Entonces, aunque sabemos que el DDT es muy tóxico porque se acumula en la leche materna, en los tejidos grasos de nuestro cuerpo, pues la malaria también es un problema muy grave. Entonces se continuó utilizando por muchos años más después de que ya había sido prohibido en otros lugares y luego hicieron conteos de espermatozoides en jóvenes que habían sido expuestos a estas aplicaciones de insecticidas contra los mosquitos y se comparó contra el conteo de espermatozoides de sus abuelos. Y era impactante ver cómo ha disminuido el conteo de espermatozoides. Entonces estamos realmente atentando contra nuestra salud reproductiva, contra nuestra especie humana. Si fuéramos así puramente egoístas de ver nada más que nos importa los humanos, pues ya con eso deberíamos de entrar en alerta. Igual hay un estudio súper importante en la Universidad de California, un investigador allá ha documentado cómo el herbicida que se admite como seguro en el agua en California, que tiene ciertas trazas el agua para tomar y que entonces son cantidades mínimas, afecta a las ranas y renacuajos y les impide desarrollar la laringe a los machos y una rana macho que no canta, pues no encuentra pareja. Entonces, ahí tal vez ustedes dirán, bueno, pero nosotros no somos ranas, somos más grandes, más fuertes, pero imagínense que esas son trazas de herbicidas en el agua en California, que California es uno de los estados en Estados Unidos
que más ha luchado en contra de los tóxicos. Entonces tiene leyes súper estrictas. Y que ha sido el gran granero y el gran productor agrícola, agropecuario en Estados Unidos, ¿no? La contradicción, Sí, claro. entonces todo el manto freático está contaminado y esas pequeñas dosis de herbicidas afectan en la reproducción de las ranas e igual están en aumento los casos de cáncer, sobre todo de cáncer a nivel de sistema nervioso central, en niños, cáncer de estómago. Entonces, realmente es para mí inaudito que le sigamos apostando a esta agricultura de la muerte. Y siempre nos reclaman a nosotros los agroecólogos de decir, ah, pero ¿qué a poco ustedes con esas sus técnicas van a lograr alimentar al mundo? Y yo creo que ya es tiempo de cambiar esa pregunta porque la agricultura actual basada en la industria, en los agrotóxicos, no nos está alimentando, nos está matando con sus agrotóxicos y luego con los productos que nos ofrecen, que es principalmente granos, con grandes cantidades de almidón, ante la crisis actual, ¿verdad? En México, de diabetes y ahora que vemos pues el gran peligro ante las pandemias que ya están surgiendo y que van a seguir surgiendo y que necesitamos pues tener un sistema inmune fuerte. Esta dieta que nos están ofreciendo ellos no nos está alimentando, nos está enfermando y ya debemos de cambiarla. Muchos de esos alimentos se producen en tantas cantidades que van a parar al basurero. No sé si has visto seguramente esas imágenes allá de la central de Sí, abastos. sí, por supuesto. O sea, realmente el interés no es alimentar a toda la humanidad, sino hacer negocio con lo que come la humanidad y el sector más reducido de la humanidad y además dañarnos. Yo creo que esa es una razón suficiente para voltear a ver a la agroecología, impulsarla, tener en cuenta que es una gran opción para el género humano y para nuestra salud directa, sin duda. Yo creo que es interesante esa metáfora, que no lo es, que es conocimiento ancestral, el que comentaba uno de los agricultores en Guatemala, de decir, es que lo que necesitamos es que la planta esté sana, esté fuerte para que resista el embate de las plagas. Y eso nos debe ocurrir a nosotros, eso no debe quitársenos de la cabeza, ¿no? Porque al final de cuentas la agricultura, ¿qué es? Es la técnica para poder producir lo que comemos. Así de sencillo. Y si estamos produciendo cosas que únicamente nos dan una agricultura de muerte, como lo mencionó, pues qué falta de conciencia y de cuidado. Pues doctora, en verdad, qué interesante charla. Lamentablemente no soy especialista en el tema como para poder aprovechar más sus conocimientos, pero creo que nos ha dado una aproximación muy comprensible de la importancia de la agroecología. Pues muchísimas gracias, Luis Armando. Me da muchísimo gusto que se ve que leíste mi artículo. No mucha gente lo lee, mis colegas. Sí, no, Me da interesante. alegría. Ya vamos a ver de qué manera entre Texas y ustedes podemos hacer toda una estrategia de divulgación de todo esto. Una de las cosas que me sorprendió mucho y me quedé fascinado fue el tema que platicamos con el doctor Bruce, de que usted lo ha trabajado indudablemente, el platillo del buen comer sano, ¿no? Con los productos de Chiapas. Eso, en verdad, vamos a ver de qué manera ojalá la industria restaurantera o alguien pueda apoyar a que tengamos una silueta, un plato con esto estampado y que esté en los refrigeradores y que volvamos a recordar que es muchas veces más sano comer nuestro frijolito, comer los productos del campo sanos, que estar pensando en los productos elaborados y procesados. Pues, Sí, doctora, claro. Es una muchísimas, sí.
una estrategia para, pues sí, aquí pues estamos tan orgullosos, ¿verdad? De ser chiapanecos, de ser Claro, mexicanos, pues entonces demostrémoslo, ¿verdad? Comiendo lo claro. nuestro. Y que somos producto de eso que comemos y han comido nuestros abuelos por generaciones, por supuesto. Sí, vale la pena. Vamos a meter el tamalito de momón o de hierba santa y vamos a poner ahí el atolito que tomamos en las mañanas, a recuperar lo valioso de ese alimento sano, natural y Y nutritivo. rico, y Y rico. delicioso, claro, por supuesto. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Entre Tejas. Ya habrá oportunidad de seguir conversando con esto, estamos a la orden. Muchas gracias, Luis Armando. Mucho gusto. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Mi invitación es, pues, por supuesto, que reflexionen de dónde fue producido este alimento, quién lo produjo, qué va a ser en mi cuerpo, qué va a ser para la economía y que lo disfruten. Buen provecho. Claro, por supuesto. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.